Bienvenidos y bienvenidas a La Lupa Azul, la sección de la Brújula Azul en la que nos acercamos para mirar de cerca algunos aspectos de la filosofía chamánica, pero desde el punto de vista de la ciencia. Hemos estado poniendo la lupa en los sentidos físicos humanos, y en este capítulo de La Lupa Azul nos queda emprender el último sendero a este respecto, el sentido del tacto. Y para eso tenemos con nosotros, como suele ser habitual, a nuestro físico favorito, Ignacio. Bienvenido, Ignacio. Gracias, Alicia. Pues aquí estamos por terminar un poco la serie de los sentidos humanos y vamos a ver que el tacto es mucho más importante de lo que parece y nos da mucha más información del entorno. Bueno, pues cuéntanos un poco el sentido del tacto. Yo creo que cuando a una persona le dices o le hablas sobre el sentido del tacto, piensa inmediatamente en tocar algo con las manos. Pero el sentido del tacto nos da mucha información también, aparte, sobre la temperatura, la presión, el dolor. También nos da información sobre nosotros mismos. Entonces vamos a ver que hay un montón de estímulos diferentes y tenemos un montón de receptores distintos. Entonces, la idea general es que nos permite relacionarnos con nuestro entorno y también nos da información de nosotros mismos. Por ejemplo, si el cerebro envía una señal a la mano para que se cierre, el sentido del tacto envía otra vez una señal de retorno para saber que la mano está cerrada. Esto crea un ciclo que facilita una correcta comunicación con nuestros miembros y nos permite también movernos correctamente. Entonces, la primera pregunta, ¿dónde está situado el sentido del tacto si no es en las manos? Pues gran parte de nuestros receptores se van a encontrar en la piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Tiene un área aproximadamente de 2 metros cuadrados. Y además es muy útil porque nos protege de los microbios, de los elementos, nos ayuda a regular la temperatura corporal y nos da las sensaciones del tacto y el calor y el frío también. Entonces, esta piel que tenemos encima nuestro tiene 3 capas. La epidermis, que es la capa más externa de la piel, que es la donde tenemos nuestro colorcito. Cuanta más melanina, pues tendremos un color de piel más oscuro y nos protegerá más también del sol. Luego debajo tendríamos la dermis, que tiene un tejido conjuntivo resistente. Conjuntivo es que junta, ¿de acuerdo? Se nos sirve para ir juntando todo lo que está allí. Y vamos a tener pues lo que sería el nacimiento de los pelitos y las glándulas sudoríparas, es decir, por donde sudamos. Tenéis que pensar que los pelitos también nos dan información. Si alguien te roza un pelo, tú también te llega una sensación. Y luego ya tendríamos el tejido más profundo, que es el subcutáneo, o la hipodermis, que está hecha de grasa también y el tejido para sujetar los huesos y los músculos. Entonces, en esta zona vamos a tener, y luego también en nuestras vísceras, cerca de nuestros huesos, músculos, vamos a tener 3 tipos de receptores: los mecanorreceptores, nociceptores y termorreceptores. Porque claro, estamos diciendo que el sentido del tacto entonces funciona como todo el resto de los sentidos. Lo que tenemos es un estímulo que se percibe a través de un receptor que tenemos situado en la piel, ¿no? Sí, ahí estarían gran parte de los receptores que nos van a dar información sobre el tacto, la vibración, la presión, la tensión de la piel, pero también de calor, de frío, y también de si nos duele algo, tenemos pues una comezón, nos pica la piel. Muy bien, pues no sé, háblanos de los mecanorreceptores. Pues son unos órganos especializados que están alrededor de un terminal nervioso y cuando llega la señal, pues ese terminal percibe el estímulo y nos manda la información, ¿no? Ya lo veremos a la médula espinal. Entonces, para empezar hay que distinguir que estos mecanorreceptores varían también según tenemos la piel con pelo y sin pelo. Técnicamente se dice la piel pilosa con pelo o la piel glabra sin pelo. La piel glabra sin pelo tiene una mayor sensibilidad y una gran capacidad de discriminación. Y la piel sin pelo ya veis que la tenemos pues en los dedos, en las palmas de las manos, las plantas de los pies, en los labios, y tenemos pues bastante capacidad de tacto allí. En esta piel sin pelo vamos a tener varios mecanorreceptores que son los principales. Se encuentran normalmente distribuidos por toda la piel, pero en algunos sitios como las puntas de los dedos o los labios están más focalizados. Entonces los primeros que podemos hablar son los corpúsculos de Meissner y los discos de Merkel. Estos, por ejemplo, están en las capas superficiales de la piel y hace posible que sean muy sensibles a la más ligera deformación de la piel. Entonces nos dan una discriminación muy fina.
Nos permite, por ejemplo, leer cosas con los dedos, leer en braille o sentir los detalles más finos con las puntas de los dedos. Los corpúsculos de Meissner son receptores que se llaman de adaptación rápida, es decir, son muy sensibles al contacto inicial de los objetos y también con movimientos muy ligeros de los objetos sobre la piel. Y los discos de Merkel, en cambio, son receptores de adaptación lenta, es decir, continúan transmitiendo la señal mientras esté presente el estímulo. Esto nos sirve, pues, por ejemplo, para formas, bordes y texturas. Ya veis que se complementan uno con otro. Y luego también tendríamos los corpúsculos de Pacini y de Ruffini, que estos ya no están en la parte exterior, sino van a estar un poquito más en la parte más profunda de la dermis. Es decir, ya son poco sensibles al tacto ligero. Estos, por ejemplo, detectan los desplazamientos entre áreas extensas de la piel. Responden como a propiedades más globales, ¿no?, de los objetos. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini se le llaman así porque pensad que tiene como un nervio y al final hay un corpúsculo, que es como una esferita pequeña, o no tiene forma de esfera, pero bueno, para hacernos la idea. Y por eso es un corpúsculo. Son también de adaptación rápida y nos sirven para señalar los cambios rápidos de presión. Y también lo que ocurre con estos receptores es que detectamos la señal, pero si luego sigue estando esa presión sobre la piel, nos acostumbramos y desaparece. Es como cuando os sentáis en una silla. Al principio notáis el respaldo cuando estáis apoyados, pero llega un momento que ya lo discrimináis, ¿no? Y luego los corpúsculos de Ruffini, que son receptores de adaptación lenta. Y son, por ejemplo, pues para señalar estados continuos de deformación de la piel, cuando hay una presión constante, aunque hay dudas sobre su función. Hay veces que también se piensa que nos da información sobre nosotros mismos. Estos receptores cubren la piel sin pelo, pero en la piel pilosa o la piel con pelo también tenemos mecanorreceptores similares. Entonces, más o menos, es como si, por ejemplo, lo que hablábamos, que si pasas un boli por el brazo, por el pelo del brazo, notas esa sensación, los receptores se adaptan con facilidad y notamos principalmente el contacto inicial y luego conforme un poquito se va moviendo, aunque a veces no seamos capaces de distinguir exactamente dónde se encuentra. Bueno, por terminar con esto, las zonas más sensibles al tacto van a ser las puntas de los dedos y la lengua. Entonces tienen una mayor densidad de receptores. Bueno, y una vez que el receptor capta la señal, ¿cómo la interpretamos? Pues igual que en el resto de sentidos se produce una transducción, es decir, se transforma una energía mecánica en señal eléctrica. Y luego esta señal se envía al sistema nervioso central, en este caso es la médula espinal. Por eso, cuando se sufre una lesión de médula espinal, se pierde la sensibilidad de las extremidades inferiores, o si la lesión está justo en lo que sería el cuello, se pierde de las inferiores y superiores. Esto quiere decir que se pierde sensibilidad y la capacidad de movimiento. No notamos, por ejemplo, si tenemos un accidente de ese tipo, dolor en la pierna, pero tampoco la podemos mover. Hay veces que cuando se tiene un accidente hay una hinchazón y lo que son los nervios están comprimidos, entonces no envían bien las señales. Por eso los médicos muchas veces dicen que hay que dejar pasar unos cuantos días para ver si el paciente pues va recuperando movilidad y sensibilidad pues en los dedos de los pies o en las piernas. Muy bien, pues háblanos entonces de cómo percibimos el calor y el frío. Pues esto es interesante porque sí que es verdad que cuando nosotros obtenemos información de un objeto, no solo la obtenemos mediante el tacto, muchas veces lo complementamos con la vista. Hay superficies a las que le asociamos un toque rugoso o un toque suave. Sin embargo, la temperatura se podría decir que es completamente somatosensorial. Lo tenemos que percibir con estos termorreceptores. No somos capaces, evidentemente, aunque sea una perogrullada, de notar el frío y el calor. Claro, ¿qué vamos a notar? Un poco las diferencias con nosotros mismos. Hay que pensar que nuestra temperatura de la piel son 34 grados centígrados. Así que esos receptores térmicos van a modular la tasa de respuesta según el estímulo que reciban. Es decir, normalmente los de frío se van a activar por debajo de 25 grados centígrados y los de calor a 45 grados centígrados. Temperaturas por encima de estos o por debajo de estos valores van dando respuestas cada vez más débiles. Es decir, conforme
más se aproxima esa temperatura a la nuestra, a la de nuestra piel, somos menos capaces de percibir ese estímulo. Y llega un momento en que en lugar de activar los receptores, por ejemplo, del calor o del frío, llega un momento en que lo que activamos son los del dolor, ¿o qué? Claro, si llega un momento que esa temperatura es excesiva, el cuerpo interpreta que ahí hay un peligro, aparte de que evidentemente nos llega un dolor. El dolor son señales siempre de que hay allí una advertencia y puede haber un daño celular. Entonces evidentemente llega un momento que se activan los receptores del dolor. Luego sí que es interesante con la temperatura que te puedes acostumbrar al calor o al frío. Es decir, si tú, por ejemplo, mantienes una temperatura fija sobre una zona, llega un momento que ya no lo percibes, como cuando nos ponemos una mantita eléctrica. Al principio nos resulta muy agradable, sí que notamos ese calor, pero nos vamos acostumbrando progresivamente. Pero también ocurre que conforme luego, cuando quitamos la manta eléctrica, empezamos a notar frío. Es decir, al habernos acostumbrado, la sensación que tenemos es fría. Es decir, se adaptan los aumentos de temperatura o disminuyen la sensibilidad de los receptores para el calor y aumentan los receptores para el frío y viceversa, se complementan. Bueno, y entonces vamos a incidir un poquito en lo que nos hablabas del dolor. Los receptores del dolor reciben el nombre de nociceptores. Son terminaciones nerviosas libres. Llega hasta ahí el nervio. Lo que pasa es que, claro, tenemos que tener como 3 tipos, como tú me estabas preguntando antes con la temperatura. Es decir, tenemos que tener nociceptores especializados en estímulos mecánicos, en nociceptores especializados en estímulos térmicos y luego algunos que respondan a una variedad de estímulos que nos puedan dañar. Por ejemplo, que pueden ser químicos o lo que estábamos hablando del picante en el tema del gusto. Entonces, estos tipos de receptores tienen que ser más sensibles a los efectos destructivos que a las características físicas. Estos últimos que estoy hablando que tienen que ser polimodales. Nos tienen que informar también del daño que se nos está produciendo en los tejidos o de inflamación. Y por tanto vamos a tener que tener en la parte exterior y en la parte interior. Es decir, si tenemos un problema en algún órgano interno, en alguna víscera, nos tiene que decir que ahí hay un problema. Nos tiene que enviar la información. Esa información nos va a llegar por el sistema nervioso central y hay veces que según el tipo de dolor puede llegar a algún otro camino y se asocia también a determinadas partes del cerebro. Por eso el opio, que desactiva, bueno, en realidad activa lo que serían las terminaciones nerviosas de partes del cerebro, digamos que ocupa esas partes del cerebro con los opiáceos y por tanto llega el dolor y no hay nada que pueda activar, por tanto no percibimos la señal de dolor. Mientras otro tipo de analgésicos pues pueden afectar a la zona de transmisión. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos pues ya la anestesia, que lo que se trata es de dormir en una determinada zona. Es local. Vale. Al principio nos estabas hablando también de que estos receptores también nos hablan de nuestra posición. Por ejemplo, nos ponías el ejemplo de que si cierras la mano tienes el cuerpo envía la señal de que has cerrado la mano o de que la has abierto, ¿no? Y que esto está de alguna manera relacionado también, entre otras cosas, con el sentido del tacto, ¿no? Sí, esto se le llama sinestesia o propiocepción propio de nuestro propio cuerpo. Y entonces, claro, tenemos que tener información de la posición y el movimiento de las articulaciones. Esta información proviene de toda la zona de los músculos esqueléticos, de los tendones, y es muy muy importante para llevar a cabo movimientos voluntarios. Por ejemplo, un caso sencillo podría ser el estiramiento. Es decir, tenemos que tener 2 receptores que nos indiquen si hay una extensión o una contracción. Por ejemplo, los usos musculares aportan información al cuerpo sobre la longitud muscular y se estimulan cuando la longitud del músculo relajado pasa de un cierto límite. Entonces eso nos ayuda a mantener la postura y a posicionar el cuerpo, ¿no? Todo esto es inconsciente para ir ajustando los músculos en la posición deseada. Y luego tendríamos los receptores tendinosos de Golgi que actúan de manera opuesta. Acordaos que siempre cuando hacemos un movimiento tenemos una contracción de un músculo y a la vez una elongación de otro. Siempre cuando tú mueves el brazo, si os fijáis, el bíceps y el tríceps van en sentido contrario. Entonces, estos receptores tendinosos de Golgi se estimulan por la contracción muscular excesiva, haciendo que el músculo se relaje. Entonces, esta respuesta nos protege, por ejemplo, a los músculos de desgarros internos. Si se contrae todo el rato, al final tenemos un problema, muchas veces una contractura, ¿no?
Muy bien. En otros sentidos, Ignacio, nos hablaste de la importancia que tiene la cultura o la influencia que tiene la cultura en el sentido del tacto. En unos sentidos parece que influye más que en otros. ¿En el tacto influye de alguna manera la cultura? Pues más de lo que parece. Vamos a empezar por el caso obvio. Por ejemplo, los japoneses. Los japoneses tienen lo que sería un sentido del espacio y del tacto como muy respetuoso con los demás para no invadir su privacidad. Hay muy poco contacto físico, cogerse la mano, los abrazos, algo que para nosotros los latinos es como estamos muy acostumbrados y transmitimos afectividad. Para ellos es una incomodidad. Entonces, en principio la cultura influye mucho en cómo ejercemos, digamos, este sentido del tacto. Sin embargo, se hizo un estudio en 112 países y más de 40.000 personas y les preguntaron cómo sentían, que describieran con palabras cuando estaban tocando algo. Y extrañamente las palabras eran muy similares para ellos. Pues usaban reconfortante o cálido cuando están tocando una mantita, por ejemplo. Otra de las cosas casi universales que les gustaba tocar en el número 1 de la lista era la piel de un animal peludito y suavecito. Eso les gustaba. Los que tengan gatos y perros estarán completamente de acuerdo. Y lo que menos les gustaba tocar era algo baboso, resbaladizo, utilizaban palabras desagradables para referirse a eso, y era un poco universal para todos. Luego también un 83% de las personas eran capaces de inferir que les estaban tratando, la emoción que les estaban tratando de comunicar con el tacto. Es decir, a ti te pueden agarrar el brazo y depende cómo te lo agarren, tú sabes que hay una emoción subyacente. Puede ser como un gesto amable, un gesto de atención para que gires la cabeza para volverte a hablar con esa persona, o puede ser algo más exigente como una demanda. Entonces, todo eso también a través del tacto somos capaces de percibirlo. Toda esta información, igual que pasaba en el resto de sentidos, tiene un área en el córtex prefrontal en el cual se van asociando las emociones a lo que serían los distintos gestos. Es decir, esto se entrena. Por tanto, si tú en tu cultura una forma de tocar o un gesto tiene un determinado sentido, tú lo asocias. Tienes que desprogramarte si quieres sentir de otra manera. De hecho, por ejemplo, con lo que estás diciendo se me ocurre, visualizo a los adolescentes chicos que necesitan como mucho contacto físico y estar como peleando entre ellos, pero que en realidad no están peleando por pelear, sino que es un juego en el cual como que se necesita ese contacto físico, que yo creo que ocurre mucho más con los chicos que con las chicas. Y lógicamente en otra etapa de la vida o en otra cultura, pues este contacto físico pues no sería considerado, el mismo tipo de contacto físico no sería considerado de la misma manera. Sí, aunque bueno, por ejemplo, en el ejemplo que tú estás poniendo, el contacto entre adolescentes varones suele ser más violento, pero en cambio las adolescentes chicas suele ser un contacto más suave. Se pueden coger de la mano, del brazo, o están a lo mejor en una proximidad y también se transmite una información. Yo creo en cierto sentido que es esa forma de reconocerse unos a otros y ese momento, ¿no?, en su vida que lo necesitan. Luego, hablando también sobre este estudio, se vio que la parte del brazo con pelo, que estaba programada para que nos resulte muy agradable que nos toquen en esa zona, como que nos acaricien, pero ni muy rápido ni muy lento. De hecho, fueron capaces de calcular la velocidad exacta. Dijeron que era 2,5 centímetros por segundo, que en ese momento era el que más nos gustaba que nos acariciaran el brazo. Y respecto a las respuestas culturales que tenemos, ahora con todo el tema del COVID, los médicos están un poco separados. Hay algunos de ellos que piensan que el tocarnos menos, ahora que no podemos acercarnos a la gente tanto, va a ser algo pasajero y que luego recuperaremos nuestra cultura del abrazo, del estar cerca. Y otros médicos que dicen que no, que esto se va a quedar ya como algo subyacente a la sociedad y que a partir de ahora seremos como más distantes los unos con los otros. Pero no lo sé, el tiempo lo dirá. Oye, y a propósito de lo que nos estabas contando antes, de las lesiones medulares y demás, ¿cómo es el sentido del tacto? Esto que nos cuentan los enfermos de que, por ejemplo, cuando le amputan un miembro, que lo siguen sintiendo y esto. Pues esto se llama sensación del miembro fantasma. Y es que, como tú muy bien has dicho, que has perdido un miembro, puede ser un dedo, un brazo, pierna, es decir, ha habido una amputación normalmente. Y lo que dicen los pacientes, no en todos los casos, es que tienen sensaciones que van desde el dolor al frío, o incluso son capaces de sentir como si movieran
los dedos. Sobre todo, digamos, es justo después de haber tenido la operación y tiende a desaparecer. Sin embargo, hay ocasiones, hay pacientes que no desaparece del todo y se vuelve muy molesto. Es algo que ya les persigue el resto de su vida. No se sabe muy bien la causa, pero últimamente se cree que proviene de la médula espinal y el cerebro, porque se han tomado imágenes del cerebro mediante resonancia magnética mientras un paciente estaba sintiendo esa sensación del miembro fantasma y se veía que las partes del cerebro a las que estaban conectadas la extremidad mostraban actividad. Cuando esa persona sentía el dolor, pues esa parte del cerebro se activaba. Entonces, piensan que, claro, tú en realidad no te está llegando una señal desde el miembro, sino que tu cerebro de alguna manera se activa de la misma manera que antes. Otros, sin embargo, creen que la médula espinal y el cerebro que han perdido las señales de entrada de la extremidad, es decir, a ti te estaba llegando algo por ahí y de repente ya no hay nada y que no saben cómo interpretarlo. Dicen aquí que no me esté llegando nada, no puede ser, algo me tiene que llegar y entonces la sensación que llega es como una sensación de dolor. Lo que hace el cerebro es fabricar lo que él cree que debería recibir, ¿no? Sí, correcto. Pero no se ponen de acuerdo. Aquí no tienen una idea clara de por qué. Sí que es verdad que se han dado cuenta que después de perder una extremidad, el cerebro hay veces que reasigna esa parte de los circuitos sensoriales a otra parte aún presente. Es decir, pues a lo mejor la parte que se encargaba de la pierna ahora no tiene nada que hacer y dice, bueno, pues lo pongo en la mejilla. Pues a partir de ahora, cuando lleguen las señales de la mejilla, que me lleguen aquí. También puede ser que se esté liando. Se ha visto que los pacientes que sufren la sensación del miembro fantasma es porque antes de la cirugía, la amputación o del accidente, estaban ya sufriendo dolor. Entonces, digamos que estaban ya sobreexcitadas todos los receptores, luego han tenido la operación y luego suelen tener problemas con que siguen percibiendo ese dolor, como si se hubiera quedado remanente, ¿no? Esas terminaciones nerviosas como todavía activas. No suele ser continuo, sino suele venir e irse. Bueno, pues igual dentro de unos años, cuando averigüen por qué ocurre esto, espero que consigan averiguarlo, igual tenemos que hacer un nuevo podcast y vienes y nos lo explicas. Sí, porque puede ser muy interesante, incluso esa reasignación de los estímulos que nos llegan en el cerebro. Se está dando cuenta cada vez más la ciencia de que el cerebro tiene cierta plasticidad, puede ir cambiando, no es algo fijo continuamente. Muy bien, pues Ignacio, nos queda para otro podcast que nos hables de las enfermedades de la piel y del sentido del tacto y de cómo funciona el sentido del tacto en los animales e incluso en las plantas, ¿no? Sí, ya veréis que es mucho más interesante de lo que parece a primera vista. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, como siempre. Estamos muy agradecidos de tener esta sección contigo, La Lupa Azul. Y bueno, pues nos vemos entonces en el próximo podcast. Hasta el próximo, Alicia.